Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Siguen los asuntos interesantísimos tanto en el país como en Estados Unidos como en el resto del mundo. Yo no sé si es porque estamos en pandemia, pero que muchas cosas, yo me imagino que cuando uno no está en pandemia, uno está haciendo tantas cosas fuera de la casa, caminando aquí, caminando allá, que hay muchas cosas que se le pierden en el camino, pero cuando uno está encerrado la mayor parte del tiempo, todas las informaciones y todas las cosas llegan como concentradas y hacen sentir a uno como que wow, el mundo está girando aceleradamente. Hemos tenido muchísimas controversias, muchísimos asuntos bien interesantes y yo estaba tratando hace ya unos días de coordinar una entrevista para hablar del asunto del Normandy, que me parece un asunto muy interesante y que ha creado unas controversias y ha levantado unas pasiones en este país que uno dice, wow, realmente, wow, yo misma, vamos a empezar por mí, voy a empezar por mí. Yo tengo unos recuerdos tremendos del Normandy de cuando yo era realmente muy pequeña. Yo llegué a ver la piscina que estaba inicialmente en el medio de esos pasillos del Normandy. Así que bueno, tengo dos personas maravillosas con quienes voy a conversar sobre este asunto hoy, porque ya que la discusión lleva como 2 semanas, yo dije, pues qué chévere, porque entonces así es tanto lo que se ha dicho, es tanto lo que se ha hablado, es tanto lo que hay, que vamos a ver si lo cogemos suave y miramos a dónde vamos con todo esto. Me acompaña el arquitecto Fernando Abruña, a quien le doy la cordial bienvenida y muy agradecida que sacara de su tan ocupado tiempo. Buenos días, arquitecto Abruña. También está conmigo otro que es todavía más ocupado, porque yo no sé cuál de los dos está más ocupado. Es el arquitecto Pablo Ojeda, quien es el director del programa Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Buenos días, Pablo, gracias por sacar este tiempo para nosotros. Buenos días. Bueno, yo creo que lo mejor es hablar un poco de la historia del Normandy, que es una historia profundamente romántica. Y yo creo que a lo mejor en el espacio de los tiempos, eso es lo que esa historia que mucha gente no la conoce, pero que otra gente sí la conoce, yo creo que eso se nos ha metido a nosotros en el DNA y nosotros seguimos muy románticos con el Normandy. Yo creo que es inevitable. Pero vamos a hacer un poco de historia. Bueno, el Normandy es una obra del ingeniero Félix Benítez Resach. Se termina en 1942 su construcción. Pero a mí me gustaría hablar un chispitito del trasfondo de quién fue Félix Benítez Resach, porque importante. Esta obra está ahí además de las razones románticas, ¿verdad? Que uno pueda pensar de su esposa francesa y todo esto. Félix Benítez Resach fue un ingeniero que importantísimo en Puerto Rico a mediados del siglo XX, una persona autodidacta en la ingeniería, sin embargo, pudo construir un emporio de ingeniería impresionante, tales como finalmente construir 2 muelles en Santo Domingo, en La Guaira, en Venezuela, luego proyectos de puentes, carreteras, aquí en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Venezuela, y eso le dio un poder económico brutal para una persona de su época, ¿verdad? De los primeros millonarios realmente que tuvo Puerto Rico, pero además, habiendo millonarios en Puerto Rico, una persona que se movió a Europa, a Estados Unidos, y por lo tanto tenía una visión bastante diferente, ¿verdad? del mundo. Félix Benítez Resach, además de su obra de excelencia, era un apasionado del mar y entonces también de construcción de botes, ¿no? El yate de él fue legendario. El yate que él se construyó, yate que el staff nada más era de 40 personas para ser atendido. Es decir, que estamos hablando de una persona única, ¿ya? Y una personalidad única. Y eso redunda entonces en un producto que es el Normandy. Ellos se conocen, lo que dicen es que se conocen, él y la pareja, Monod, se conocen en el Normandy, y es un tributo a ella. En el SS Normandy, transatlántico. En el SS Normandy, y eso evoluciona, me parece, en un tributo a ella, y entonces se diseña este edificio por el arquitecto Richard y se reúne en sus interiores todos unos temas importantes para lo que es el patrimonio puertorriqueño, que es unas decoraciones eclécticas del momento, art deco, influenciadas por el tema egipcio que ya venía de los años 20
y arrasó el esquema estético parisiense, y de ahí sale esta palabra Art Deco. Es decir, que el edificio, además de su época de leyenda romántica con todos los personajes, también tiene una importancia de estilo, de diseño, sobre todo en lo que a mí concierne, y personalmente una mano de obra diestra que pudo ejecutar todas esas yeserías ornamentales, poderlas encajar en un edificio que tiene una forma extraña, ¿verdad? Es como un triángulo. Y entonces establecer en él como las cortes, ¿no? Él vive en el penthouse del Normandy. El Normandy era su casa y vivía encima de todo este edificio lúdico de uno de sexto piso, que estaba el salón de oro y el salón de plata, el casino, y entonces también socialmente cómo esto impactó al Puerto Rico de su época. Por ahí pasaron nuestros artistas, las mejores orquestas. Es decir, el Normandy en su historia, sin hablar incluso de arquitectura, en su historia social, en su impuesto social, es una pieza importante. Yo diría que si lo comparamos, pues similarmente su equivalente en su momento como el Caribe Hilton, un proyecto con unas intenciones políticas, unas intenciones sociales. Así que yo diría que en un compendio muy corto, ¿verdad?, de quiénes estamos hablando y quiénes hicieron posible esto que vemos allí en la isleta, pues rebasa un poco la historia pura y dura de la arquitectura. Aquí hay mucho tema interesante que se puede explorar con el Normandy. Así lo creo. Y todo lo que has mencionado de quién era él, de cómo era él y cómo previo al Normandy ya estaba familiarizado con proyectos grandes. Sí. Quiere decir que él no le temía a esa grandiosidad porque ya estaba familiarizada con ella. Y el hecho de todas las corrientes artísticas que se manifiestan dentro del Normandy son parte de ese romance también, porque es un estilo de vida, es una visión de mundo. Es como eran las cosas en esa época y cómo los seres humanos transitaban la vida. Y él, bueno, con esas oportunidades, a mí me parece genial que lo haya manifestado. Después de todo, es un legado precioso, porque cuántas cosas cada persona piensa todos los días que va a entrar a San Juan y ve el Normandy allí, y estamos acostumbrados a verlo toda la vida. Quisiera escuchar lo que tiene que decir el arquitecto Abruña. Quería añadir que Benítez Resach no solo era millonario un millonario a nivel internacional. O sea que el yate del que habla Pablo era un yate que, si recuerdo bien, era 3 o 4 veces más grande que el Leonardo. Ese señor ya tenía un poder económico que pasaba, ¿verdad?, por mucho el concepto de millonario en Puerto Rico. Y vamos a decir que tal vez sea de los primeros empresarios que realmente, ¿verdad?, trasciende fuera de la isla como empresario, un empresario internacional. Y eso, pues, en cierta medida también le añade masa crítica a la importancia de ese edificio, del Normandy, ¿verdad? Yo quiero de salida decir, ¿verdad?, que mi posición es a favor de que se restaure el edificio del Normandy, para que no quede duda, pero quiero hacer ese planteamiento porque de la misma manera, y como tú señalaste, Delvis, que levanta pasión, ¿verdad? Y le arman argumentos en ambos lados, y uno podría pensar que algunos de esos argumentos, tanto a favor o en contra, suenan en algunas zonas razonables, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva como arquitecto, ¿verdad?, pues es como vamos a decir, no existen museos de edificios, ¿verdad?, porque son muy grandes. Existen museos de arte, existen museos de antropología, museos de ciencia, donde se exhiben objetos. Pero los edificios no podemos hacer un museo de edificios. La ciudad forma el entorno que permite que tengamos estos edificios como si fueran piezas de un museo. Y entonces es como decir que vamos a destruir una de esas piezas valiosas de ese museo, y particularmente aquí en Puerto Rico, esa entrada en Puerta de Tierra, que actúa como preámbulo a la entrada a la ciudad histórica, ¿verdad?, del viejo San Juan. Así que por su emplazamiento también tiene importancia, ¿verdad? Tú lo señalaste, uno entra a San Juan, lo primero que ve, ¿verdad?, cuando entra a la isleta, pues tiene esa importancia desde el punto de vista de ubicación, pero también tiene importancia desde la perspectiva histórica que explicó Pablo, pero también desde la perspectiva del valor intrínseco que tiene la obra, ¿verdad? Yo creo que lo que debemos aprender de esta lección que estamos pasando ahora es que el patrimonio
debe protegerse, debe fomentarse, debe cuidarse, debe dársele mantenimiento y debe trascender el que sea un organismo del Estado o una persona, una corporación privada quien decida el futuro de esa estructura, ¿verdad? Entonces, es un edificio no solo importante en Puerto Rico, forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos en Estados Unidos, pero Estados Unidos, además del National Register, está el National Trust for Historic Preservation, que es una organización sin fines de lucro, pero es privada, ¿verdad? En el sentido de que va más allá de lo que pueda hacer el Registro Nacional. El Registro Nacional es como un registro, ¿verdad? Da fe de que ese edificio existe. El National Trust for Historic Preservation, o el fideicomiso de la conservación histórica de Estados Unidos, pues busca fondos también para cuando aparecen escenarios como este, ¿verdad? Donde a lo mejor el Estado no tiene los dineros para comprar el edificio y hacer algo con ese edificio, o a lo mejor las fuerzas del mercado son tan poderosas, ¿verdad?, a considerar la demolición o reformas, etcétera, que a lo mejor puedan destruir la personalidad misma del edificio. Así que para mí, como lección, yo creo que es importante que en Puerto Rico, además del Instituto de Cultura y del programa de Patrimonio Histórico Edificado que dirige el arquitecto Pablo Ojeda, que también haya la comunidad en general se involucre, que no espere a que lleguen estos escenarios de último minuto cuando el restante del tiempo lo olvidamos, ¿verdad? Tiene que haber un sentido de responsabilidad, sino de amor por esos edificios. Y aunque lo hay, el concepto de mantenimiento y de darle seguimiento a la obra es carente, es ausente en Puerto Rico, no solamente para los edificios históricos, para todos los edificios que se hacen en el país, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la primera escuela ecológica en Culebra, un proyecto de mucha envergadura, un proyecto de mucho orgullo para nosotros como arquitectos, pero el mantenimiento que se le da a las instalaciones del gobierno es mínimo, ¿verdad? Entonces, no podemos depender exclusivamente, tenemos que organizarnos como sociedad para que organizaciones similares a lo que es el National Trust for Historic Preservation o el Fideicomiso Nacional para la Conservación de Edificios Históricos, tengamos algo similar en Puerto Rico. Recientemente, no quiero extenderme más, ¿verdad?, pero recientemente una un famoso arquitecto, la casa Farnsworth, del arquitecto Mies van der Rohe, estuvo a punto de ser comprada y demolida por un desarrollador en un área que es inundable, ¿verdad?, que ya tenía dificultad y no habían los dineros para poder salvar esa obra, respetada a nivel internacional desde el punto de vista del gremio de los arquitectos y de la arquitectura como profesión. Pero entonces el National Trust for Historic Preservation consiguió los dineros y compró ese edificio, y hoy entonces pues le hizo una restauración completa, hizo unos trabajos de mitigación para limitar y protegerla de futuras inundaciones. Así que existe ese otro organismo que yo pensaría que en Puerto Rico nos hace falta. Tengo que hacer una pausa, pero esto se está poniendo bien bueno, así que no se vaya nadie, regresamos en breve, porque el Normandy es algo que nos apasiona. No se vayan. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que tenemos que hacer para llegar a ustedes en estos tiempos de la pandemia, la cantidad de obstáculos que confrontamos. Si ustedes supieran ahora todo lo que Pablo Ojeda está soportando para hacernos llegar sus palabras, pero de verdad que hago una reverencia frente a ti, Pablo. Bueno, Pablo, ¿tenías algo que añadir a lo que comentó Fernando? No, yo creo que las palabras de Fernando son muy propias de también esta situación que tenemos con el Normandy, ¿verdad? Yo creo que el patrimonio, a mí me gustan estas discusiones, aunque a veces se ponen un poquito fuertes, ¿no? Públicamente, porque traemos a la discusión pública un tema que a veces pasa por alto, y es ¿qué queremos del patrimonio? ¿Qué queremos de él? ¿Nos relacionamos o no nos relacionamos a él? Lo podemos disponer como cualquier pieza sin importancia, o debemos realmente ser paladines de la defensa del mismo. Entonces yo creo que es interesante cómo personas respetables de distintos, ¿verdad?, gremios y demás tienen unas opiniones
del patrimonio y cuáles son los criterios que usan para dar esas opiniones. Eso es bien interesante para los que estamos dentro del proceso de la conservación, porque nosotros tenemos que ser muy claros a la hora de comunicar los valores del patrimonio, a la hora de entablar unas discusiones, aunque no tengamos la misma opinión, pero tenemos que tener una base social para acercarnos al patrimonio. Y estas discusiones que se han levantado en esta semana con el Normandy, pues definitivamente vemos dos polos. Un polo a lo mejor que se relaciona de maneras emocionales, de maneras distintas al patrimonio, y un polo que se relaciona al tema económico puramente, ¿verdad? A simplemente analizar y disectar el cadáver, pues si funciona o no funciona, si no funciona, sustituirlo. Y entonces son criterios que muchas veces, yo cuando a veces doy conferencias, empiezo diciendo, miren, la cultura es deficitaria, la educación es deficitaria y la transportación pública es deficitaria también. O sea, no vamos nunca a pensar que con la conservación del patrimonio es algo que puede estar luchando constantemente contra las fórmulas económicas. El factor que hace la diferencia es cuán relacionado está esa sociedad. Es un ícono que nos hace falta tener presente o no. ¿Y qué es lo que significa si lo perdemos? Yo últimamente, que como trabajo en el Instituto de Cultura, obviamente paso por el Normandy y empiezo a visualizar esa esquina sin el edificio. O sea, ¿cómo sería yo dar la curva, verdad? Y no ver esas otras curvas y ese casi ese barco encallado, ¿no? En ese punto. Sí, eso es lo que siempre pienso yo. Siempre pienso yo que es un barco encallado que llegó ahí y se estacionó. Exacto. ¿Qué yo pensaría? Me gustaría de verdad ver el mar y unas palmeras y un parquecito pasivo ahí, y entonces ahí empieza a verse, ¿verdad? Todo este tema que es interesantísimo. Yo me he gozado la semana, a pesar, ¿verdad?, de que hay opiniones que son fuertes para los que estamos en la conservación, pero pues son esos momentos que los debemos aprovechar para discutirlo como país. Porque el tema del Normandy repercute en toda la isla, en todos los pueblos, qué se conserva, qué no se conserva, por qué lo tenemos que conservar. Y aún si no es viable económicamente dentro de las fórmulas un poco neoliberales de Return on Investment, es necesario porque nuestra sociedad lo requiere para tener salud mental, pues sí, pues lo debemos entonces mantener. Así que en ese sentido, obviamente nosotros desde el principio publicamos un statement defendiendo la conservación del edificio, tratando de indicar lo que son los valores arquitectónicos y artísticos del edificio, y también yo introduciendo el tema de la cuestión social, esa relación de nuestros abuelos. Mi padre, que tiene 92 años, casualmente anoche me estaba haciendo cuentos del Normandy, porque yo empecé a preguntarle cómo encajaba el Normandy en la sociedad del Puerto Rico de 1940, porque teníamos un Vanderbilt construido desde principios del siglo XX, y cómo el tema social, las escalas sociales, cómo éramos como país, como sociedad, pues esos son estos otros ángulos interesantes, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que ver con hormigón y ventanas y puertas, que me parece que lo tenemos que traer a la discusión. Estamos hablando de unos temas casi ridículos cuando solo hablamos de dinero, o ridículos también cuando solo hablamos de leyendas y fantasía. O sea, nosotros tenemos que lograr este balance donde hay una economía, hay un esquema económico que ese edificio es rehabilitable, por cierto, en contra de varios colegas de otros gremios que han dicho que eso no es rehabilitable. Y nosotros en el Instituto de Cultura hemos estado trabajando, asesorando unos inversionistas que de hace año y medio están desarrollando unos esquemas, de hecho con una firma de diseño de Puerto Rico, son unos inversionistas norteamericanos que están muy pendientes de que lo que en lo que Pablo regresa. Así es. Aquí está. Okay. No es que, Pablo, repíteme lo que estabas diciendo de los inversionistas. Ahora me oyes, ¿verdad? Ahora te oigo bien. Sí, que nosotros en nuestro deber ministerial también es asesorar a posibles
partes interesadas en recuperar el patrimonio. Y nos gusta estar dentro de los procesos porque les podemos establecer las pautas a seguir, qué se debe hacer, qué se debe conservar, hasta dónde podemos rehabilitar o incluso en otros proyectos donde podemos incluir piezas contemporáneas a nuestro patrimonio. O sea, nosotros no nos podemos poner muy ortodoxos. Yo creo que la ortodoxia hay que tener cuidado con ella. Yo lo que creo es que los proyectos hay que evaluarlos cada uno. Fernando. Bueno, yo coincido con lo que acaba de expresar Pablo. Añado, sin embargo, también que nuevamente estaba comentando en mi intervención inicial de que esto nos debe servir como lección, ¿verdad? El elefante que está en la sala y que no he visto que se haya discutido mucho, que es algo que hay que considerar en el futuro de esta estructura y de estructuras aledañas, incluyendo el Caribe Hilton, es el consabido cambio climático y los aumentos en los niveles del mar. ¿Okay? O sea que eso es otro issue adicional a considerar cuando hablamos de la conservación del patrimonio, ¿verdad? Que no solamente es el edificio, sino también su entorno. En algunos otros, por ejemplo, para que las personas que nos acompañan tengan sentido de escala, hay carreteras que forman parte del patrimonio histórico de ese lugar. De hecho, recientemente se pasó legislación para que el lugar donde ocurrió el alunizaje, los primeros seres humanos en la Luna, se considerara como un sitio histórico y que para un futuro ese lugar se conservara, ¿verdad? O sea, proyectándonos a mucho tiempo en el futuro, tal vez no tanto, pero proyectándonos al futuro que si se desarrollase algo en la Luna, que ese lugar donde ocurrió el primer alunizaje se considere como un sitio histórico, ¿verdad? Pues entonces, no solamente es el edificio lo que quiero traer aquí a colación, sino el entorno de ese edificio. Y Normandy tiene esa su ubicación. Su ubicación, ¿verdad? Su emplazamiento, cómo está colocado, como Pablo explicaba y tú señalabas, ¿verdad? Y cuando uno coge esa curva, eso es lo primero que uno ve. Es una pieza memorable, porque los turistas tan pronto entran a la isleta, eso es lo primerito que ven, ¿verdad? O sea que toman fotos, se las llevan, las ponen en sus redes sociales, y eso es lo primerito que ven del preámbulo hacia la zona histórica. Y lo que pasa es que el Normandy además es una pieza de conversación, es un edificio que habla contigo. Es como yo lo veo. El Normandy no es una pieza que tú pasas por ella y le puedes ser indiferente. Yo no creo que nadie que pase por ahí al frente puede ser indiferente tan pronto lo ve y la forma en que se ve. Es una cosa increíble y lo digo yo por toda la experiencia de vida y por lo que he sufrido con los cambios que ha sufrido el Normandy, porque cuando yo supe que le quitaron la piscina, para mí eso fue devastador, porque yo era tan pequeña cuando yo vi esa piscina y cómo la gente transitaba alrededor de ella y lo que allí se daba, que yo creo que yo me sentía como en una película. Y nada, lo que tuve allí fue un momento porque entramos para ver eso. Pero luego, en aquella época en que pusieron un negocio de comida rápida al frente, me parecía, o sea, un insulto tan y tan grande al edificio que duró tanto tiempo que me envenenaba la sangre cada vez que lo veía. Y luego toda esta etapa, bueno, de momento floreció y aunque estaba sin piscina, pues estaba allí y pude entrar y estuve allí en actividades y no sé qué, pero después todo uno sufre, nadie puede ser indiferente al paso del Normandy. Perdón la interrupción, Fernando. Sí, quería añadir también que no es la primera vez que el Normandy se enfrenta a un reto como el que se enfrenta actualmente, ¿verdad? En el pasado han habido otros intentos para considerarlo como estructura para demolición. Yo recuerdo que ese primer escenario que se dio, donde hubo interés y consideración seria para demolerlo, fue para los años 80, justo antes de que se inscribiera en el Registro Nacional. Pablo, tú me corriges, creo que fue en el 84. Sí. Para esa fecha, yo recuerdo, yo era todavía un arquitecto bastante más joven de lo que soy ahora, estoy un poquito machucado, pero recuerdo que el arquitecto Gabriel Ferrer Amador, que era el presidente del Fondo de Mejoramiento, arquitecto también,
fue de los primeros que levantó la voz a través del Fondo de Mejoramiento para que ese edificio se declarase como monumento importante para la conservación. Y entonces pues se creó otra controversia, ¿verdad? Se buscaron los documentos, las informaciones que que respaldan la nominación, y finalmente se logró esa, ¿verdad? Y ya forma parte de ese registro, que aunque no es una garantía de protección, por lo menos le da, ¿verdad? Le da, como dije ahorita, la masa crítica para que se considere como un edificio importante, y que no es, como decir, coger un restaurante de comida rápida, para usar tu ejemplo, Delvis, y demolerlo, ¿verdad? La personalidad de un restaurante de comida rápida jamás se puede comparar con la personalidad de este edificio, ¿verdad? Así que... No, y puesto allá al frente, eso de verdad que eso fue una barbaridad. Tengo que hacer una pausa, perdónenme, por favor. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos hablando del Normandy porque es importante conversar sobre el Normandy. Es importante que lo pensemos. Que ya que llevamos más de una semana hablando del Normandy, pues que se nos bajen un poco las pasiones y miremos cómo reconciliamos todas las ideas y todas las cosas que nos produce. Pero, arquitecto Abruña, di un machetazo ahí para la pausa. Bueno, puedo añadir algo más, ¿verdad? Y es desde la perspectiva sobre la importancia, y aquí retomo el tema subyacente, ¿verdad?, que trajo Pablo, con relación a cómo nosotros aquilatamos el valor de algo. El arte, la arquitectura y la cultura son cosas que para muchos pudieran parecer que son dispensables. Contrario, por ejemplo, a un inodoro, y perdonen el uso de ese ejemplo, ¿verdad?, que se considera como algo indispensable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad... Eso es un gran ejemplo. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos elevar el valor de la cultura, del arte y de la arquitectura como algo indispensable, ¿verdad? Que nos hace falta para poder ser buenos seres humanos y para poder tener el concepto de lo que significa vivir en un país, pues integrarlo, ¿verdad? El mejor ejemplo se me ocurre a mí de la importancia, la falta de importancia que se le da a la cultura, y estoy seguro que ambos ustedes han pasado por esta experiencia, y probablemente Pablo la pasará todos los días. Y es que, porque a mí me ha ocurrido, ¿verdad?, de que cuando uno escribe una propuesta para algo cultural, de arte, de teatro, cualquier manifestación cultural, la propuesta es como así de gruesa y los fondos que uno recibe son así de finitos, ¿verdad? Pero entonces, para una propuesta de, digamos, de ciencia o de tecnología o de armamentos, la propuesta es así de finita, pero la cantidad de dinero que se le adjudica es así de gorda. O sea que eso es una manera de nosotros concienciarnos de cómo la misma cultura desvaloriza lo que para muchos de nosotros tiene tanto el mismo o más valor que lo que suponen los otros ejemplos que he dado. Así que desde la perspectiva cultural, tenemos la cultura con la ciencia y la tecnología, todas son importantes, ¿verdad? La vida no se da en ausencia de uno ni en presencia exclusiva de la otra. Así que quería traer ese punto a colación. Pablo. Sí, hay algo interesante que quiero ahora mencionar, y ahí sí el arquitecto Abruña en eso es el paladín, que es la sostenibilidad, ¿verdad? La sostenibilidad de crear una vida donde podemos crear nuestros propios criterios, donde creamos nuestra propia comida, nuestros propios haberes, donde inclusive vivimos con nuestro clima, lo reconocemos y hacemos nuestros ajustes. Y cuando se habla de demoliciones, aquí hay un impacto ambiental brutal, porque nosotros tenemos entonces que hacer algo con esos escombros. ¿Dónde vamos a meter todos esos escombros cuando el Normandy lo demolamos, o cuando se demuele alguna estructura que incluso a veces tienen plomos y asbesto y una serie de situaciones que pueden impactar el ambiente? Eso es preocupante. Es preocupante que nosotros como sociedad, una sociedad que compra y descarta, no seamos conscientes de que eso que descartamos va a ir a algún lugar.
Y entonces me preocupa que se hable de demoliciones como si fuera cualquier cosa, cuando la disposición de esos escombros, el movimiento de esos escombros, lo que crea en el ambiente eventualmente, y sabrá Dios dónde se deposita también. Estamos hablando de un impacto que no se habla mucho cuando estamos hablando de demoliciones. Así que yo lo traigo también, porque si ciertamente el tema de ver nuestras ciudades, revisitar nuestras ciudades, repoblar nuestras ciudades, esas son actitudes de sostenibilidad. Pero no es actitud de sostenibilidad demoler en un mismo solar y cada 20 años se demuele algo y vuelve y se reconstruye en ese mismo lugar. Eso no es sostenibilidad. Así que yo eso lo quiero traer porque se habla muy fácil de demoler. Pues claro que se puede demoler. Pero ¿y cuáles son las consecuencias también de demoler? Aparte de lo de la pérdida del ícono y todo lo que estamos hablando. Que entiendo que estamos haciendo un impacto y nuestra isla es la que es. Y nuestros campos son los que son y nuestros vertederos son los que están. Es decir, que todo es finito, ¿verdad? En Puerto Rico. Y en ese sentido, el Normandy es un edificio masivo para demoler, porque lo que nosotros vemos es nada más que una parte de ese triángulo, un vértice de ese triángulo. Que eso es una de las cosas que me parece más maravillosas de cómo está ubicado en el suelo ese edificio. Si tú no lo ves desde arriba, una toma aérea, no puedes ni siquiera imaginar lo enorme que es hacia atrás. Porque solamente se ve como si fuera ese edificio, se ve que es largo hacia atrás, pero uno piensa que es así de estrecho por la forma en que está ubicada, porque realmente creo que pensaron en que pareciera eso, un barco encallado o un barco que está en un puerto, ¿no? De hecho, uno de los temas que va con esto también, de esa masividad de muros que tiene el Normandy, esas columnas que son de temer, son, ¿verdad? Bien vetustas, una estructura que está muy pensada, una estructura que usa el acero de una manera novel, todas esas celchas que tiene eso es la mentalidad de un ingeniero, ¿verdad? Que con una vasta experiencia aplicándolo a ese edificio. Y lo otro que yo no me quiero quedar con la espinita por dentro, que han empezado a decir, porque si eso tenía mucha arena, porque eso no lo construyeron bien, es que no saben quién fue Félix Benítez Resach. O sea, la persona no va a construir su propia casa, su propio paraíso lúdico en Puerto Rico y plagarlo de vicios de construcción. Así que no estamos hablando de un edificio que fue improvisado a lo largo de los años, que la sociedad lo fue empalchando y entonces pues sí, mira, hubo un momento en que no había buenos materiales. Este es un edificio que en diseño, en construcción, concertadamente, en sus espacios públicos, que fíjense una cosa, el Normandy tiene los espacios públicos en el 6º piso. O sea que eso es absolutamente impensable hoy en día, donde los hoteles lo tienen en el nivel bajo y tiene la torre de apartamentos arriba, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la intención? Aquí hay todo un ambiente creado, un espacio lúdico, un espacio europeísta, un espacio que trae y retrotrae todo lo que Benítez Resach vivía constantemente y le era normal. Así que tiene muchos ángulos. Yo creo que este edificio, aparte de la polémica de que si se queda o no se demuele o no, esto nos debe indicar que nosotros de una controversia como esta salen muchísimos cuestionamientos que debemos aplicarlo como sociedad al resto del patrimonio, porque después del Normandy podría venir otro y otro y otro y otro y estaremos siempre en la misma disyuntiva, con los mismos criterios, con los mismos acercamientos, y yo creo que nuestro país ya tiene que asumir una responsabilidad con esto. Es como dice Fernando, este es mi diario vivir, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido una forma buena todos estos temas de la semana, pero algo que nosotros estamos haciendo en nuestro programa es que vamos atacando con educación. La única manera de que nosotros podemos hacer que la sociedad se relacione a su historia es educándolo. Si no entiende lo que ve, no le va a importar y eso es normal, eso es humano. Si yo no entiendo cómo, ¿verdad? Conectarme con Teams, que hubo todo aquello y aprieta botones y saca botones y qué sé yo,
pues no me voy a relacionar, no voy a quererlo hacer, es dificultoso entenderlo. Así que yo creo que la educación es primordial, y a través de los centros culturales, al instituto lo estamos haciendo y haciendo una serie de actividades para traer la discusión, ¿verdad? Sobre todo a los alcaldes, que son los que están ahí esperando esos dineros para hacer lo que sea. ¿Cómo este patrimonio se defiende, verdad, ante esta voracidad ahora de dinero para reconstrucción? Pues eso lo estamos discutiendo en nuestro programa. Eso es un problema serio y tendremos que hacer otro programa para hablar de eso. A mí me preocupa muchísimo porque vivimos en un mundo muy neoliberal y en esas cosas pues ya ustedes saben quién manda. Ya estaba haciendo los gestos el arquitecto Abruña sobre lo grande y lo pequeño que reciben las cosas culturales y el arte en comparación con otras cosas, y lo que a la hora de la verdad, cuáles son los movimientos que priman y que son los que vencen. Y en ese sentido, pues podemos tener mucha destrucción innecesaria. Hay algo de lo que yo mencionaste algo, Pablo, que a mí me interesa mucho, y es que en esa época, cuando se hizo el Normandy, hubo parte de esas construcciones de cómo está hecho que fueron novedosas para la época. Quisiera que me contaran sobre eso, porque eso también es importante. Si se hizo historia con una cosa de arquitectura, de ingeniería, que bueno, eso también hay que saberlo. El tema de la arquitectura del siglo XX va atado a la experimentación con nuevas técnicas de construcción. En Puerto Rico, uno de los actores principales es la introducción del hormigón armado como material primario, ¿verdad?, de construcción, y vemos las escuelas de los años 20, como los norteamericanos empiezan a entrar todos estos materiales y tecnologías, y el Normandy en ese sentido no se queda atrás. El Normandy es en hormigón, pero tiene unos sistemas metálicos con unas cerchas, ¿verdad?, que son unas vigas abiertas, donde es el mínimo material con la mayor resistencia y la mayor efectividad. Y cómo se pensó en eso. Aquí hay una mente pensando en la tecnología, la nueva tecnología disponible en el momento. No son vigas de madera, estilo coloniales, no. Es la modernidad, ¿verdad? A pesar de que puedan decir el Normandy, eso es una cosa ecléctica y vieja, no, pero vamos a analizarlo en términos de la modernidad, de los materiales, de la técnica de construcción, de esa visión. Yo me imagino de Benítez Resach, o sea, si puedes hacer puentes, puedes hacer muelles como La Guaira, Venezuela, hacer ese edificio era nada, era una aplicabilidad de unas técnicas que estaban desarrollándose todavía un poco, ya todavía a mediados del siglo XX, que entonces podemos analizar el Normandy dentro de su contexto edilicio contemporáneo. Tengo que hacer una pausa, Pablo, perdona que te interrumpa, tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Y quiero que al regreso el arquitecto Abruña también nos explique un poco más sobre el asunto del cemento, porque eso es algo que ha generado una controversia muy grande, si el cemento como está hecho no sirve o si ya está vencido o no sé qué, y eso hay que aclararlo, es fundamental, porque de eso depende cómo se crea la opinión pública respecto a eso. Así que regresamos en breve. Estamos de regreso. Pablo, te interrumpí para la pausa, pero termina tu idea para que el arquitecto nos amplíe sobre el asunto del cemento. Sí, no, que básicamente el Normandy, como hemos dicho desde el principio, esta discusión tiene muchísimas variantes, ¿verdad? Y en este caso, lo que he traído es el Normandy dentro del contexto edilicio en Puerto Rico y qué se estaba construyendo y qué materiales se estaba construyendo. Lo que iba a decir antes de la pausa es que increíblemente el Salvador Hotel La Concha fue también uno de esos elementos, donde también dijeron que había que tumbarlo, que eso no llenaba los códigos, que eso era una millonada, bla, 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 bla. De hecho, se empezó a demoler. Y bueno, pues gracias a Dios hubo unos cambios de aire y unas cosas que lo tenemos ahí. Pero esa concha del restaurante, ¿no? Ese gesto, esa modernidad de estructura,
de ese cascarón tan fino con esa magia, ¿no? De que flota sobre agua, pues tenemos eso mismo en el Normandy en su época, ¿verdad? En su proceso también. Fernando. Bueno, a tu pregunta sobre el cemento, cuando se introdujo la tecnología del hormigón, y hago la aclaración, la diferencia entre hormigón y cemento. Cemento es el polvo que se compra y se mezcla con arena, piedra y agua, y esa mezcla es la que conforma el hormigón, ¿verdad? En Puerto Rico no hacemos esa distinción, pero en el gremio sí la hacemos. Importante, pero es importante tener el conocimiento, gracias. Es importante porque los edificios de cemento no solamente son de cemento, son de arena, piedra, a veces tienen cal, a veces tienen otros agregados, a veces tienen aditivos que mejoran sus propiedades. Cuando hablamos de hormigón armado, pues también tiene acero. O sea que decir, simplificar el argumento de que el edificio no es propio y que el cemento ya llegó a su final de su vida útil es muy simplón, ¿verdad? Entonces, hay que decir que cuando se inició esa tecnología del hormigón en Puerto Rico, las expresiones iniciales que se hicieron desde la perspectiva arquitectónica eran relativamente pobres si uno considera que el hormigón es un material plástico, o sea, que coge la forma que uno le dé con los encofrados, ¿verdad? Con los moldes. Y si hay algo particular que tiene el Normandy es precisamente eso, ¿verdad? Que explota las posibilidades del material creando esa curva del frente que tiene, ¿verdad? Y que si uno lo mira desde arriba, nota que también tiene otra curva hacia atrás. O sea que, contrario, digamos, a las casitas de la praja, que eran casitas de hormigón, pues eran unos cajoncitos, ¿verdad? Y no se exploró las posibilidades plásticas que podrían haber tenido esas casas de interés social en aquella época. Pero en el Normandy sí se exploraron muy bien. El arquitecto Richard hizo muy buen uso, ¿verdad?, de su talento como arquitecto. Y pues el decir que el cemento llegó a su fin hay que analizarlo mejor. Y quiero añadir alguna información. El cemento como pasta, cuando se le añade agua, adquiere casi toda su fuerza a los 28 días de haberse fundido, pero sigue endureciendo durante el transcurso de toda su vida. O sea, el cemento sigue endureciendo durante toda su vida. O sea que, así que es todo lo contrario. O sea que a lo que se ha expuesto. El decir que llegó al final de su vida útil, pues es trivializar el uso del material, ¿verdad? Hay ocasiones en que un edificio puede sufrir daños por otras condicionantes, ¿verdad? Digamos que las varillas o el refuerzo en acero ha sufrido suficiente como para poner en peligro que la estructura esté en pie. Pero aún las varillas revientan cuando se oxidan. Pero aún en esos escenarios hay tecnologías para restaurar. O sea, hay edificios de los primeros edificios de cemento que todavía existen. De hecho, el cemento se lo inventaron los romanos en la época clásica. Cierto. Y todavía hay edificios en pie hechos en cemento. No era cemento, en aquella época. Era un cemento que no es Portland como el que utilizamos ahora, pero era cemento, ¿verdad? Y usaba el mismo principio de cal, arcilla, una molienda mezclado con agua y todavía están en pie. O sea que esa excusa, pues, me parece que no es tal vez la más apropiada. O sea que existen tecnologías, en caso de que sean necesarias, para restaurar estructuras como el Normandy si fuera necesario. Lo otro que quería añadir, ¿verdad?, dándole hilo adicional a la discusión que trajo Pablo con relación a la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad, es que además de los hitos que él levantó, ¿verdad?, de qué ocurre con la disposición de los escombros cuando se desmuele un edificio, hay que recordar que estos edificios tienen una energía incorporada, ¿verdad? Energía incorporada es la cantidad de energía que se utiliza para poder hacer el edificio, ¿verdad?, para mezclar ese cemento, para llevar la obra a ejecución. Hubo que traer camiones, hubo que empleados, cosas que hubo que hacer 2 veces porque no salieron bien la primera vez. O sea que la cantidad de energía que tiene incorporada como parte del proceso de construcción mismo es una cantidad sustancial, ¿ok? Y traigo esto a colación porque el demoler eso supondría que lo que fuera a sustituirlo, digamos que fuera otro edificio, como se ha discutido públicamente, pues
probablemente ese otro edificio tenga una cantidad considerable de hormigón también. Y el cemento, hay que decirlo, ¿verdad? El cemento es un material que, aunque tiene una durabilidad muy grande, pues también es uno de los grandes, de los materiales que más aporta a las emisiones de CO2, que es uno de los gases principales que ocasionan el cambio climático. Así que le añadimos otra capa de dificultad de lo que supondría demoler y construir de nuevo. Supondría más energía incorporada, supondría emisiones adicionales de CO2, y para que los que nos están escuchando tengan sentido de escala y de proporción, la industria de la construcción, seguimiento y operación de edificios tiene el 40% de todas las emisiones de CO2 que ocurren en el planeta. O sea que no es una contribución trivial, por el contrario, es importantísima. Cada edificio que se levanta supone, ¿verdad?, emisiones de CO2. Así que el conservar ese edificio supone entonces, por lo mismo que he dicho, el argumento que he dicho, que se hacen reducciones en las emisiones. Así que ahí hay otra buena razón, más allá de las culturales y artísticas, arquitectónicas, que hemos discutido, ¿verdad? Hay otras razones de carácter ambiental que son importantes también tener en mente. Pablo, mira yo Pedro. Pablo. No, nada que añadir de lo que ha hablado Fernando, fuera de que ya en el mundo de la conservación y la preservación el hormigón es un material histórico, el hormigón armado incluso. Por lo tanto, ya se han desarrollado, como él muy bien dice, productos para su propia reparación. Es decir, que veamos varillas explotadas, veamos que se ha caído un pedazo, veamos que hay incluso hasta una grieta, y eso lo hemos visto en el sur, lo hemos visto en la zona sur de sísmico, ¿no? En Ponce. Hay la tecnología para llevar el edificio nuevamente a una capacidad estructural adecuada. Así que todo esto son como medias verdades a veces y mitos y esto, y yo creo que este programa tuyo, Delvis, nos ayuda a aclarar todo esto, porque aparte de promover la conservación patrimonial, tiene muchísimos ángulos que nuestra sociedad tiene que entender en el evento de conservación. Así que es algo que queremos quedar claro, ¿verdad? Nosotros en el Instituto de Cultura, vuelvo a decir, nos oponemos y nos hemos opuesto a la demolición del Normandy. El Normandy es una estructura recuperable. El Normandy es una estructura que tiene un significado grandísimo socialmente. Y yo creo que este gesto de los jóvenes trepándose con unos rolos a pasarle pintura, lo podemos coger de muchas maneras, pero yo creo que esa persona inicial que se trepó y arriesgó su vida, porque ustedes saben que ahí hace unos vientos tremendos, y pararse en ese alerito requiere de verdad tener ganas. Me gustó el gesto, porque yo digo, bueno, pues entonces no está todo perdido. Hay personas que sí están reaccionando, jóvenes que están reaccionando a ese tema, ¿verdad? Así y sobre todo gente que está muy clara, tan clara como para arriesgar la vida en ese proceso. Eso es bien importante. Lo mismo puedo decir del grafitero que se trepó también, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no se grafitea cosas sin importancia. Cuando me hablan a mí de grafiti, es que el grafitero busca algo, un ícono, un símbolo, donde algo para sabe que lo van a mirar. Un filme ilegal, ¿verdad? Así que a veces el grafiti lo que nos hace ver a nosotros es, mira, aquí hay importancia, porque son hitos e iconos, ¿verdad?, que todos los tenemos en nuestro ámbito mental. Y hay que seguir conversando, se me está terminando el tiempo, pero hay que seguir conversando sobre esto y hay que seguir educando, porque sobre todo el tema de las redes sociales, las fotografías son un arma poderosa, como todos sabemos. Por lo tanto, unas fotos del Normandy como está actualmente, que las he visto por montones en las redes sociales, sin una educación, sin una explicación, pues no lleva a la gente a tomar una opinión que sea correcta. Cuando vemos cómo están todas las varillas por fuera en los techos y cómo está todo el estucado o lo que, como se llame, con lo que está cubierto, pues mucha gente tiende a pensar, no, pero ¿por qué lo vamos a restaurar? Pero hay que educarse, y yo desde ahora le digo a ambos que este programa está disponible siempre que sea necesario, ustedes lo entiendan, para llevar información, pero con mucho gusto.
se me ha terminado el tiempo, yo creo que se nos han quedado un montón de cosas, así que podemos hacer otra cita para seguir hablando de este asunto del Normandy tan pronto ustedes lo entiendan necesario. Lamento tanto que se me haya terminado el tiempo y es uno de esos días en que yo no hubiese querido que se me acabara el tiempo, porque de verdad que hemos hablado yo creo que una cuarta parte nada más de todo lo que hay que hablar sobre estos asuntos, y a mí me encantan los asuntos de arquitectura. Ya ambos han estado en este programa anteriormente y espero que continúen. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Seguro que sí. Y a ustedes, amigos, muy buen día, que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Muchas gracias por escucharnos.